Bueno, buen día, ingeniero. A continuación, voy a exponer acerca de la fuente de tensión fija con estabilizadores. A continuación, lo que podemos ver aquí son capturas de lo que se realizó en el programa de ARCAD. A continuación, voy a mostrar lo que sería la simulación en el programa. Bueno, aquí lo que podemos observar es lo que correspondería a los transformadores, el puente de Gretsch, los reguladores de voltaje. Lo que tenemos aquí son los capacitores. Y nos pide que midamos el voltaje en las salidas de las cargas. Para esto lo que vamos a realizar es poner los medidores de voltaje en cada una de las líneas de carga. Y a continuación vamos a ver las líneas que nos da. Bueno, aquí tenemos lo que serían los valores, o el voltaje que nos está dando la simulación. Bueno, pasemos a medir, vemos que cada uno nos da de 11.97, 4.99 y menos 11.99. Lo que vendría a ser con un porcentaje de error es un 0.1% porcentaje de error, de lo que nos está pidiendo más 12, menos 12 y de 5 voltios. Bueno, a continuación vamos a ver lo que sería la misma simulación, pero con resistencias en las salidas de las cargas. Bueno, aquí lo que como hemos colocado son los valores de las resistencias que nos pide de 560 ohmios y 100 ohmios. Aquí añadimos las resistencias a las salidas de las cargas y también nos pide que obtengamos el valor de las potencias de cada una de las resistencias. Vamos a correr el programa. Bueno, aquí lo que estamos observando son las líneas de salida. Vamos a medir con el cursor. Y bueno, tenemos que los valores de voltaje son de 11.97, 4.99 y menos 11.99. Y podemos observar que que tiene una pequeña diferencia con respecto a los anteriores, una vez que hemos colocado las resistencias. Y aquí lo que podemos ver son lo que nos está dando de los voltajes de la potencia de cada una de las resistencias, que sería 256.24 miliwatts, 44.58 miliwatts y 256.96 miliwatts. Bueno, a continuación vamos a cambiar las resistencias por la de 100 ohmios. Bueno, vamos a cambiar las resistencias. Listo, una vez que hemos cambiado el valor de las resistencias, de igual manera vamos a proceder a simular en el programa. Bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser las líneas de salida de los voltajes. De igual manera vamos a medir y podemos observar que hay una pequeña, bueno, una mínima diferencia del cambio de los voltajes. Y tenemos aquí los valores de las potencias de cada una de las resistencia 1, que viene a ser 1.43 watts, resistencia 2 de 249.65 miliwatts y la resistencia 3 de 1.43 watts. Bueno, y como mostré al comienzo las capturas, ahora lo que vamos a hacer es de igual manera simular, solo que quitando las resistencias. Bueno, una vez que ya tenemos realizado el programa, vamos a de igual manera dar a correr. Estamos observando aquí lo que serían las líneas de salida. Vamos a medir con los cursores y tenemos lo que vendría a ser los valores de los voltajes, que ya podemos observar al comienzo, como expliqué, que serían las salidas en las cargas. Bueno, a continuación lo que vamos a ver es el circuito de media onda. De igual manera lo que tenemos aquí es el circuito de media onda con la resistencia de 330 ohmios. Bueno, aquí podemos observar lo que vendría a ser las líneas. La línea de color verde sería de la línea de la onda AC y de la onda roja lo que vendría a ser en la carga. Bueno, vamos a ver los parámetros de rectificación que nos piden calcular. Tenemos lo que es el valor del periodo, que es igual a 1 sobre el valor de la frecuencia. En este caso el valor de la frecuencia nos da que es 60 Hz.
tenemos un total de 16.66 milisegundos. En la frecuencia que nos pide que tenemos que dividir 1 para el valor del periodo que obtuvimos anteriormente, nos da un total de 60.02 Hz. Y de velocidad angular de la señal AC, que tenemos que es igual a 2pi por el valor de la frecuencia. En este caso tenemos de 377 radianes sobre segundos. Bueno, aquí tenemos de la fuente AC, que sería de la onda de color verde, que podemos observar aquí. Eh, tenemos que el voltaje pico es igual a 6 voltios. El voltaje pico a pico de la fuente vendría a ser multiplicado por 2 porque está yendo desde el más, desde el punto de aquí hasta el menos hasta el punto de acá, y que nos da un total de 12 voltios. Tenemos el voltaje RMS de la onda C. Eh, para esto tenemos que dividir el voltaje pico dividido por la raíz de 2, que nos da un total de 4.24 voltios. Ahora tenemos el voltaje en la onda rectificada, que sería la línea de color rojo. Para esto tenemos que el valor del voltaje pico debe estar para 0.7, que es el valor del diodo de silicio, que nos da un total de 5.3 voltios. El voltaje RMS de la onda rectificada, que procedemos a dividir el voltaje pico para 2 y nos da un total de 2.6 voltios. Ahora tenemos lo que vendría a ser el voltaje medio de la onda rectificada, que tenemos que dividir el voltaje pico para pi y nos da un total de 1.68 voltios. Y de la intensidad media, que vendría a ser el voltaje medio calculado anteriormente, dividido por la resistencia, que en este caso es un valor de 330 ohms. De igual manera nos da un total de 5.09 miliamperios. Bueno, nos pide que coloquemos un capacitor de 47 microfarads. Como podemos observar aquí, hemos colocado el capacitor y de igual manera procedemos a realizar la simulación, y podemos observar aquí la línea de color rojo, que vendría a ser el voltaje de la onda de rizo. De igual manera vamos a observar los cálculos. Aquí tenemos con el capacitor el estado del rizado, que sería igual a la resistencia de 330 ohmios multiplicado por los 47 microfarads. Nos da un total de 0.01551 segundos. El voltaje rizo pico a pico, que sería igual a la intensidad media dividido para la frecuencia por el capacitor. Reemplazamos los datos y nos da un total de 1.80 voltios. Y el voltaje RMS de rizado, que vendría a ser el voltaje rizo pico a pico de 1.80 dividido para 2 raíz de 3, que nos da un total de 2.51 voltios. Y la intensidad media, pues vamos a utilizar esta fórmula de acá. Procedemos a despejar la fórmula y reemplazamos los datos y nos da un total de 5.076 miliamperios. Bueno, aquí tenemos tabulado lo que vendría a ser la tabla de datos de los ítems que ya calculamos. Estos son los calculados con los simulados. Aquí podemos ir viendo que en cada uno hay lo que sería una mínima diferencia de cálculo. Como podemos observar aquí en el periodo, en la frecuencia. Bueno, para la velocidad angular solo podemos calcular de forma matemáticamente y no en el simulador. Para el voltaje pico de la fuente AC, que en este caso nos da en el simulador 5.9921 voltios. El voltaje pico pico, el voltaje RMS de la onda C, el voltaje pico de la onda rectificada, el voltaje RMS de la onda rectificada, el voltaje medio, y la intensidad de carga, el tau del rizado, que de igual manera solo podemos calcular matemáticamente, el voltaje pico pico de rizado, voltaje rizado de RMS y la intensidad media. Aquí en el último punto podemos ver que la intensidad media, no en el valor del simulador, nos dio aproximadamente el doble de lo que habíamos calculado. En este caso nos da de 11.019 miliamperios. Y en los demás valores podemos ver que nos da un aproximado con un mínimo porcentaje de error. Bueno, aquí tenemos lo que vendrían a ser los anexos, lo que básicamente son las capturas de lo que fuimos realizando para obtener los valores de cada uno. Por ejemplo, del periodo, tenemos de la frecuencia. Como podemos observar aquí, tenemos el voltaje pico pico de la onda C. Aquí podemos ver el voltaje RMS. Aquí tenemos de la onda rectificada, del voltaje medio, del voltaje RMS de la onda rectificada, de la intensidad media en la carga. Por eso pusimos a poner el medidor de la intensidad en la línea de la resistencia, que nos da el voltaje, del voltaje RMS, del rizo pico pico. Como podemos observar aquí de mejor manera, tenemos cómo sería la onda. De la intensidad media del rizo,
Y eso sería en todo con respecto al media onda. A continuación vamos a ver lo que sería la simulación. Bueno, lo que tenemos aquí es prácticamente lo que se realizó en la simulación, el de media onda. Si vamos a correr el programa, podemos observar las líneas. Aquí podemos observar de mejor manera el voltaje de voltaje rizo. Si quitamos el capacitor, de igual manera podemos correr el programa y nos está dando aquí como podemos observar la línea roja sería el voltaje de la onda rectificada. Y bueno, a continuación vamos a ver lo que sería de la onda completa. De igual manera lo que procedimos a hacer aquí es la simulación. Como podemos ver aquí es el puente de Gretz y la resistencia y podemos ver aquí lo que nos está dando la línea roja es el valor de la fuente AC y la línea verde es el valor de la onda rectificada. Bueno, de igual manera procedimos a realizar los cálculos. Lo que tenemos básicamente aquí el periodo, la frecuencia y la velocidad angular de la señal llegan a ser las mismas que la anterior. Y aquí tenemos el voltaje pico de la fuente AC, que de igual manera multiplicamos por 2 y nos da igual a 12 voltios. Y así mismo dividido para el voltaje RMS se divide para la raíz de 2, que nos da un total de 4.24 voltios. Bueno, aquí para la onda rectificada tenemos que restar el valor pico menos 2 y este valor se multiplica por el valor del diodo de silicio que sería de 0.7 voltios, que nos da un total de 4.6 voltios. De igual manera procedemos a calcular el voltaje RMS de la onda rectificada, que nos da un total de 3.25, el voltaje medio de la onda rectificada, que nos da un total de 2.92 voltios de la intensidad, que nos da un total de 8.84 miliamperios. Bueno, y aquí lo que colocamos es el capacitor, como podemos observar aquí. Y una vez que hemos colocado el capacitor, podemos ver la señal que nos está dando en la simulación. Aquí tenemos de la onda C y aquí tenemos lo que vendría a ser el de rizo-rizo. Bueno, para el estado del rizado prácticamente sería el mismo que el anterior. Para el voltaje rizo pico-pico podemos calcular lo que sería el igual a la intensidad media dividido por la frecuencia por el capacitor y nos da un total de 3.13 voltios. Por el voltaje RMS de rizado, que nos da un total de 0.9990 voltios y la intensidad media, que de igual manera pues hemos despejado fórmulas, es un total de 8.82 miliamperios. Bueno, aquí de igual manera lo que tenemos es la tabla de datos y aquí podemos observar los que hemos calculado y los que hemos simulado. Como podemos también observar aquí, los valores no varían demasiado. Tenemos el valor del periodo, de la frecuencia, de la velocidad angular, que de igual manera podemos calcular matemáticamente y no en el simulador. Voltaje pico pico, voltaje pico pico de la onda C, voltaje RMS, voltaje de la onda rectificada, RMS de la onda rectificada, el voltaje medio en la onda rectificada, densidad media en la carga, el tau del rizado, que de igual manera calculamos matemáticamente, el voltaje pico a pico de rizado, que en este caso tenemos de 3.13 el calculado y en el simulado nos da un total de 1.42, entonces podemos ver que aquí sí hay una diferencia en los valores. El voltaje RMS de igual manera y la intensidad media que podemos observar también de igual manera nos da de 8.82 miliamperios y en el simulado de 11.7 miliamperios. Bueno, aquí también lo que tenemos vendrían a ser los anexos, que es el valor del periodo, del pico. Aquí tenemos el valor RMS, de la onda rectificada, como podemos observar aquí. Los valores son las capturas que se realizó que, que hice para poder obtener los valores en el programa. Y a continuación vamos a ver lo que sería en el programa. Bueno, aquí lo que tenemos es el de la onda completa.
Vamos a proceder a simular. Y podemos observar aquí lo que nos está dando. Este vendría a ser el voltaje de la DC y este vendría a ser el voltaje de rizo rizo. Bueno, y eso sería todo. Eso sería todo en cuanto a la simulación. Gracias.